El cártel de Sinaloa y los Chapitos son famosos por su extrema violencia y brutalidad. Sin embargo, ahora se han vuelto agresivos entre sí. Recientemente ha salido a la luz un impactante vídeo en el que se ve al cártel de Sinaloa torturando brutalmente a miembros de los Chapitos. No te pierdas el vídeo y descubre las razones de esta escalada de violencia. Video viral de torturar a los Chapitos. Un nuevo vídeo escalofriante del cártel de Sinaloa se ha hecho viral. Muestra la brutal tortura de miembros de los Chapitos. El cártel utiliza sacacorchos, electrocuta a las víctimas y les introduce chiles picantes en la boca. En un giro espeluznante, algunas víctimas son alimentadas con tigres, vivos o muertos. Se dice por ahí que los Chapitos están siendo sometidos a fuertes palizas con palos o puños, descargas eléctricas que causan un dolor intenso y submarino que simula el ahogamiento. Algunos están soportando torturas mediante suspensión en posturas dolorosas o quemaduras con objetos calientes. Los someten a torturas psicológicas, como amenazas a sus familias u obligarlos a presenciar el sufrimiento de otros. Este caos mortal estalló tras la dramática detención de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y la implicación de Guzmán López, destacado miembro de los Chapitos. Conocido por su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, la captura de El Mayo conmocionó al mundo. La detención de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los principales dirigentes del cártel de Sinaloa, ha provocado una gran conmoción y ha puesto de manifiesto las profundas implicaciones políticas y delictivas de México. En una carta publicada por su abogado, Zambada afirmaba que su detención formaba parte de un complot más amplio en el que estaban implicadas figuras políticas de alto nivel, como el gobernador Rubén Rocha Moya, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Alegó que fue secuestrado por facciones rivales el día de su detención y que su reunión prevista con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, se vio interrumpida por la emboscada. Zambada describió que Guzmán López lo llevó a un cuarto oscuro, lo atacó y luego lo transportó a un avión que lo llevó a EEU. La carta también relacionaba su captura con el asesinato del rival político de Rocha, Héctor Melesio Cuen, afirmando que ambos incidentes ocurrieron simultáneamente. Las autoridades estadounidenses capturaron a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en las afueras de El Paso, Texas. Los funcionarios argumentan que la captura de Zambada fue el resultado de una rendición voluntaria que siguió a largas negociaciones entre los capos de la droga y las autoridades estadounidenses. Zambada también alegó que Cuen fue asesinado durante la emboscada y denunció que un agente de la policía estatal y un guardaespaldas que le acompañaban se encuentran desaparecidos desde el incidente. Las autoridades de Sinaloa afirman que Cuen fue asesinado durante un robo de coche en una gasolinera de Culiacán. El gobernador Rocha, implicado en la narración de Zambada, negó cualquier implicación o presencia durante los hechos descritos. Rocha afirmó que estaba fuera de Sinaloa el día en cuestión, viajando a Los Ángeles, y criticó las acusaciones por engañosas. La versión del gobernador ha sido cuestionada debido a lagunas en los registros oficiales e incoherencias en sus declaraciones, lo que ha dado lugar a una mayor controversia. El incidente ha suscitado un debate público y ha puesto en duda la versión oficial de los hechos en torno a la detención de Zambada y el asesinato de Cuen. Las repercusiones de la carta de Zambada se han extendido más allá de estos escalofriantes enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y los Chapitos en México, afectando a las relaciones internacionales y suscitando dudas sobre el papel del gobierno estadounidense en su captura. La Casa Blanca ha mantenido una postura cautelosa, negando cualquier operación extraterritorial y afirmando al mismo tiempo que Zambada fue traído a EEU contra su voluntad. Después de ser traído a la fuerza a los EEU, Ismael "El Mayo" Zambada compareció ante un tribunal federal en Texas enfrentando múltiples cargos de tráfico de drogas. Su detención y posteriores comparecencias ante el tribunal son notables debido a su posición de alto rango dentro del cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán López, que también fue detenido, se declaró no culpable de narcotráfico y otros cargos ante un tribunal federal de Chicago. Se prevé que los procedimientos judiciales contra ambos hombres sean largos debido a la gravedad de los cargos y a sus importantes funciones en el cártel. Zambada se enfrenta a varios cargos, entre ellos una causa abierta en febrero en el Distrito Este de Nueva York, en la que se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo. Los fiscales alegan que dirigió una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, confirmó que Zambada fue trasladado a EEUU contra su voluntad, llegando a Texas en julio. Salazar detalló que el avión utilizado en la operación carecía de plan de vuelo,
no estaba matriculado en EEUU, ni lo pilotaba un estadounidense. Estos detalles subrayan la naturaleza no autorizada de la operación que llevó a Zambada y Guzmán López a EEUU, lo que sugiere que el gobierno estadounidense tenía un conocimiento previo limitado de la operación y se suma a la intriga que rodea los motivos de Guzmán López y las implicaciones más amplias del caso. El director del FBI, Chris Wray, dijo que las detenciones son un ejemplo del compromiso del FBI y de nuestros socios para desmantelar organizaciones criminales transnacionales violentas como el Cártel de Sinaloa. A medida que surja más información, la detención de Zambada será sin duda anunciada por la administración del presidente Joe Biden como una de las operaciones más importantes de la DEA en años. Zambada cofundó el Cártel de Sinaloa tras el colapso del Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1980. Aunque Joaquín El Chapo Guzmán era la cara pública de la organización y el más conocido de los dos hombres, muchos creían que era en realidad el Mayo su verdadero líder. No solo era despiadado, sino también innovador, creando y manteniendo algunos de los primeros vínculos con los cárteles colombianos para inundar Estados Unidos de cocaína y heroína, y más recientemente, fentanilo. Su liderazgo del imperio criminal ha perdurado a pesar de los cambios de presidente en México y Estados Unidos, en medio de las repetidas ofensivas antidroga de los sucesivos gobiernos y de los constantes esfuerzos de sus enemigos, de otras organizaciones de narcotraficantes, por acabar con él. No es poca cosa en el violento, peligroso y traicionero submundo en el que ha operado como un capo inexpugnable durante muchos años. Sin embargo, esa extraordinaria resistencia parece haberse agotado en El Paso, Texas, una ciudad asolada por la afluencia del opiáceo sintético fentanilo, gran parte del cual era introducido de contrabando por su organización. Muchos de ustedes sabrán que el Cártel de Sinaloa, que debe su nombre al Estado mexicano en el que se formó, es uno de los grupos de narcotraficantes más antiguos y consolidados de México. Durante mucho tiempo ha suministrado gran parte de la marihuana, la cocaína, la heroína, la metanfetamina y el fentanilo que se venden en las calles de Estados Unidos. A principios de la década de 2010, las estimaciones indicaban que el cártel controlaba aproximadamente entre el 40% y el 60% del comercio de drogas de México, con unos ingresos anuales de hasta $3,000 millones, según el informe del CRS. Fue fundado a finales de la década de 1980 y liderado por El Chapo, que escapó 2 veces de prisiones mexicanas antes de ser detenido por las autoridades mexicanas en Sinaloa en 2016. Fue extraditado a Estados Unidos al año siguiente y cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Se ha culpado al cártel de desempeñar un papel clave en la guerra contra el narcotráfico que asoló México durante años, dejando decenas de miles de muertos, además de contribuir a los altos niveles de violencia que se registran actualmente en todo el país. Desde el encarcelamiento de Guzmán en Estados Unidos, los expertos creen que el cártel se ha enfrentado a varios retos tras dividirse en facciones, incluidas algunas dirigidas por Zambada y los hijos de Guzmán, y con el auge de cárteles rivales. El cártel de Sinaloa estaba dirigido por El Chapo Guzmán, que eludió a las autoridades mientras expandía las operaciones de narcotráfico de la organización por todo el mundo. En el proceso, se convirtió en el tema de numerosos bestsellers y programas de televisión. El Chapo escapó inicialmente de una prisión mexicana en 2001, al parecer escondido en un cesto de la ropa sucia, y de nuevo en 2015 a través de un túnel. Tras ser recapturado en 2016, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por conspiración federal de drogas y varios cargos de tráfico en 2019. Según el Departamento de Justicia, Zambada es considerado el último de los capos mexicanos de la vieja escuela. Asociado de Guzmán desde hace mucho tiempo, supuestamente dirigía operaciones de transporte, empleando a personas para asegurar almacenes para importar y almacenar narcóticos, y sicarios o asesinos a sueldo para llevar a cabo secuestros y asesinatos en México para tomar represalias contra rivales que amenazaban al cártel. Tras la detención del Chapo, estalló una nueva y feroz guerra entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa. 3 grupos principales se alzaron con el poder. Dámaso López Núñez, que ayudó a El Chapo a escapar de prisión en 2 ocasiones. Los hijos de El Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, y el hermano del Chapo, Aurelino, el Guano, Guzmán. La violencia que siguió fue intensa, con 764 asesinatos en Sinaloa solo durante el primer semestre de 2017, lo que lo convirtió en el período más mortífero en el estado durante 6 años. El director de una revista local, Alejandro Sicairos, describió la situación como extremadamente caótica. Aunque estos grupos luchaban constantemente entre sí por el control,
Los rumores sugerían que seguían trabajando bajo la supervisión más amplia de Ismael, el Mayo, Zambada. Se creía que Zambada mediaba entre las facciones rivales y también invertía en varios negocios por todo México para reforzar su control y apoyar sus operaciones. Guzmán López y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, han liderado supuestamente una de las 3 facciones principales del cártel desde el encarcelamiento de su padre. Se cree que él y su hermano, Ovidio Guzmán López, heredaron relaciones y ganancias del narcotráfico tras la muerte de uno de sus hermanos, lo que les llevó a invertir en marihuana, cocaína y efedrina procedentes de México, Colombia y Argentina. En algún momento, Guzmán López supervisó laboratorios de metanfetamina que vendía al por mayor en Sinaloa y a distribuidores en Estados Unidos y Canadá. El cártel de Sinaloa tiene centros de distribución en varias ciudades de EUU y controla los corredores de contrabando en Arizona y California. Es uno de los 2 cárteles que ha utilizado su control del comercio de fentanilo para desarrollar sofisticadas técnicas de blanqueo de dinero que explotan las criptomonedas. En uno de los casos, el cártel blanqueó más de $869,000, utilizando criptomoneda entre agosto de 2022 y febrero de 2023, según una acusación presentada en Estados Unidos el año pasado. La DEA afirma que la mayor parte del fentanilo que entra en Estados Unidos procede de ingredientes fabricados en China, que luego se prensan en pastillas o se empaquetan en polvo, y los cárteles de la droga introducen de contrabando desde México. En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la Agencia Antidroga ha identificado el fentanilo como la amenaza más acuciante en Estados Unidos. El informe destaca que el fentanilo, junto con otros opiáceos sintéticos, se ha convertido en una gran preocupación debido a su devastador impacto en la salud pública. Según la evaluación, estas drogas estuvieron relacionadas con aproximadamente el 70% del total de 107.941 sobredosis mortales que se produjeron en el país en 2022. A pesar de haber sido acusado por la Fiscalía General de México en 1998 y de enfrentarse a cargos del FBI en 2003 por su implicación en el tráfico de drogas, Ismael El Mayo, Zambada, consiguió desaparecer de la escena pública. El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de Ismael Zambada García. Una acusación estadounidense de 2009 describía a Zambada como un sicario que cometía numerosos actos violentos, incluidos asesinatos, secuestros y torturas. En la década de 2000, el presidente mexicano Felipe Calderón persiguió principalmente al rival Cártel de Tijuana, lo que permitió al Cártel de Sinaloa aprovechar esta oportunidad y expandirse agresivamente. En la última década, el Cártel de Tijuana se desmoronó en gran medida, dejando al Cártel de Sinaloa en la cima y valorado en unos $20,000 millones. Aunque Zambada desapareció, se cree que sigue controlando las operaciones del cártel antes de su captura final. La detención de El Mayo ha desatado la guerra dentro de los cárteles. Samuel González, experto jurídico y exjefe de la Unidad Antidroga de México, dijo a CNN que las circunstancias potencialmente engañosas de la detención podrían reflejar posibles negociaciones entre Guzmán López y su hermano Ovidio, que fue extraditado a EU el año pasado y se enfrenta a cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero, dijo González. Si Ovidio no se hubiera entregado, Mayo, Zambada, tampoco habría caído. Las detenciones habían suscitado inquietud sobre cuál será el futuro del cártel y la posibilidad de que aumente la violencia en México. Wanda Felbab Brown, investigadora del Instituto Brookings, que se ocupa de los mercados de la droga y de las políticas antinarcóticos, dijo a CNN que las detenciones conducirán con toda seguridad a un aumento de la violencia, ya que Zambada era conocido por, en ocasiones, negociar acuerdos con grupos criminales para evitarla. Felbab Brown afirmó: entre todos los jefes del narcotráfico, él era el que tenía la cabeza más fría. Algunos expertos predijeron que las luchas internas podrían provocar la caída del cártel de Sinaloa, pero Felbab Brown advirtió de que otros cárteles mexicanos están preparados para ocupar su lugar, entre ellos el cártel de Jalisco Nueva Generación, surgimiento del conflicto y la tortura. La detención de Ismael El Mayo. Zambada, figura clave del cártel de Sinaloa, ha desencadenado una grave lucha por el poder dentro de la organización, dando lugar a un periodo caótico y violento, marcado por intensas rivalidades y conflictos. Esta situación ha sumido en la confusión a una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo, en la que varias facciones se disputan el control en ausencia de su líder de toda la vida. El vacío de poder dejado por la detención de El Mayo ha creado un ambiente propicio para la traición, la sospecha y la venganza brutal, especialmente entre los leales a El Mayo y los Chapitos,
la facción liderada por los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Los Chapitos, y en particular Joaquín Guzmán López, se han convertido en objetivo de los partidarios de El Mayo. Muchos creen que Guzmán López desempeñó un papel en la detención de El Mayo, posiblemente traicionándolo ante las autoridades. Esta sospecha ha alimentado la ira entre los seguidores de El Mayo, lo que ha provocado una violenta represión contra los Chapitos, que buscan tanto venganza como el control del cártel. El cártel de Sinaloa, conocido por su intrincada red de vínculos familiares, está siendo testigo de cómo estos mismos vínculos se convierten en una fuente de tensión y discordia. Tradicionalmente, el liderazgo del cártel se ha transmitido a través de fuertes lazos familiares, y cada generación preparaba a la siguiente para tomar el relevo. El Mayo tiene lazos familiares muy arraigados en la organización. Su yerno, Juan Carlos Félix, casado con la hija de El Mayo, Teresita Zambada, junto con sus sobrinos, son vistos como posibles sucesores. Sin embargo, la detención ha desbaratado estos planes, y múltiples facciones luchan ahora por hacerse con el control. Los Chapitos, en particular Joaquín Guzmán López, han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los leales a El Mayo. Entre los seguidores de El Mayo crece la creencia de que Guzmán López desempeñó un papel directo en facilitar la detención de El Mayo, posiblemente como parte de una traición para ganarse el favor de las autoridades o para eliminar a un poderoso rival. Esta sospecha ha desatado una ola de ira y desconfianza entre los seguidores de El Mayo, que ahora atacan a los Chapitos con una violencia despiadada en un intento de vengar lo que perciben como una traición imperdonable. Las consecuencias de esta traición han sido brutales. Los leales a El Mayo han emprendido una violenta represión contra los Chapitos, recurriendo a la tortura y a otras formas de violencia extrema para afirmar su dominio y castigar a quienes consideran responsables de la caída de El Mayo. El conflicto se ha intensificado rápidamente, sobre todo en regiones clave donde ambas facciones tienen una influencia significativa. Estados como Zacatecas, Durango y Jalisco se han convertido en focos de violencia al enfrentarse estas facciones en una sangrienta lucha por el poder. En Zacatecas, una región que ha experimentado un aumento de la violencia relacionada con los cárteles en los últimos años, se ha intensificado la batalla entre los Mayitos y los Chapitos. Ambas facciones tienen una fuerte presencia en el estado, y la lucha por el poder ha convertido la zona en un campo de batalla. Los Mayitos están decididos a mantener el control sobre sus territorios, utilizando tácticas brutales para eliminar cualquier oposición. Mientras tanto, los Chapitos, a pesar de sufrir importantes pérdidas, luchan por mantener su poder y proteger sus intereses en la región. Durango, otro bastión del cártel de Sinaloa, también ha sido testigo de un dramático aumento de la violencia. El escarpado terreno del estado ha servido durante mucho tiempo como escondite para los operativos del cártel, y ahora se ha convertido en un campo de batalla en el que los leales a El Mayo y los Chapitos libran una lucha encarnizada. Los Mayitos, aprovechando sus profundas raíces en la zona, han desatado una campaña de terror contra sus rivales, buscando aplastar la influencia de los Chapitos y solidificar su control sobre este territorio crítico. Jalisco, un estado con un largo historial de actividad de los cárteles, no se ha librado del conflicto. Aquí la violencia ha sido especialmente brutal, ya que ambas facciones se disputan el dominio de una región estratégicamente importante para las rutas del narcotráfico. Las torturas, los asesinatos y las manifestaciones públicas de violencia son habituales en la lucha por la supremacía. Las consecuencias de la detención de El Mayo van más allá de la lucha por el poder dentro del cártel. La detención también ha exacerbado las ya complejas relaciones entre las diversas familias que forman la columna vertebral del cártel de Sinaloa. Las familias Guzmán y Zambada, antaño estrechamente vinculadas a través de matrimonios y padrinazgos, están ahora enfrentadas, y la traición percibida ha abierto una profunda brecha entre ellas. Esta ruptura solo ha servido para desestabilizar aún más el cártel, ya que las alianzas cambian y las lealtades se ponen a prueba tras la detención de El Mayo. Los analistas siguen de cerca la situación y prevén una escalada de la lucha por el poder. El potencial de violencia generalizada es alto, especialmente en las regiones donde los cárteles tienen una fuerte presencia. El riesgo de atentados contra civiles y fuerzas del orden ha aumentado, a medida que las facciones recurren a medidas más extremas en su intento de hacerse con el control. La violencia no es solo el resultado de la lucha por el poder, sino también un reflejo del arraigado deseo de venganza entre los seguidores de El Mayo, que están decididos a castigar a quienes consideran responsables de la detención de su líder. Esta lucha de poder en el seno del cártel de Sinaloa tiene importantes implicaciones no solo para la seguridad de México, sino también para el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
El cártel de Sinaloa es uno de los principales actores del tráfico mundial de drogas, y es probable que la inestabilidad provocada por la detención de El Mayo tenga un efecto dominó en todas las regiones en las que opera el cártel. El potencial de alteración de las rutas del narcotráfico es alto, ya que las facciones del cártel luchan por el control de estas lucrativas operaciones. Las implicaciones más amplias de la detención de El Mayo se complican aún más por las próximas elecciones en México y Estados Unidos. En México, el presidente López Obrador ha hecho un llamamiento a la moderación, instando a los grupos criminales a actuar con responsabilidad ante la creciente violencia. Sin embargo, las profundas rivalidades y la sed de venganza entre los seguidores de El Mayo hacen poco probable que la violencia vaya a remitir pronto. Este conflicto en el seno del cártel podría desembocar en una ola de violencia más amplia en todo México, a medida que el vacío de poder dejado por la detención de El Mayo se llene de derramamiento de sangre y caos. Las consecuencias de esta detención no se limitan a la dinámica interna del cártel, sino que tienen implicaciones en todo México e incluso más allá, afectando a regiones donde el cártel de Sinaloa tiene una fuerte presencia, como Centroamérica y Sudamérica. El analista de seguridad Ernst ha destacado que la inestabilidad provocada por la detención de Zambada es consecuencia directa de la estrategia del capo empleada por Estados Unidos en su guerra contra las drogas. Esta estrategia, que se centra en capturar o matar a los capos de alto nivel, suele dejar al resto del cártel desorganizado, lo que provoca la fragmentación de estas organizaciones criminales en lugar de su desmantelamiento. En lugar de debilitar al cártel de Sinaloa, la detención de El Mayo ha fragmentado la organización en grupos más pequeños y violentos, dando lugar a una serie de sangrientas contiendas. En opinión de Ernst, esto ha dejado al país con un número muy elevado de luchas altamente violentas entre un gran número de grupos criminales de tamaño pequeño o mediano que surgieron de la escisión de organizaciones criminales mucho más grandes y cohesionadas. Una nueva era de liderazgo del cártel. Cuando hay una traición o un arresto importante, la venganza puede llevar a situaciones peligrosas. En julio de 2024, El Mayo fue finalmente capturado en Texas por las autoridades estadounidenses, marcando el fin de una era para el cártel de Sinaloa. Esta detención conmocionó a las filas del cártel y planteó una cuestión crítica. ¿Quién ocuparía el vacío de poder dejado por la ausencia de El Mayo? Para muchos, la respuesta inmediata parecía ser los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos, dirigen su facción del cártel desde el encarcelamiento de su padre. Conocidos por sus tácticas violentas y sus lujosos estilos de vida, los Chapitos se han forjado una reputación que rivaliza incluso con la de su infame padre. Las historias sobre su brutalidad, como alimentar a sus enemigos con animales o ejecutar a sus rivales con ametralladoras de alto calibre, no han hecho sino acrecentar su temible imagen. Sin embargo, aunque los Chapitos son conocidos por su nombre y cuentan con fieles seguidores, su camino hacia el liderazgo indiscutible del cártel de Sinaloa dista mucho de estar garantizado. Otro actor, oculto durante mucho tiempo en las sombras, está surgiendo ahora para desafiar su pretensión al trono. Se trata del hijo de Ismael, El Mayo, Zambada, conocido como El Mayo Flaco. A diferencia de los Chapitos, El Mayo Flaco ha logrado mantener un perfil bajo, evitando los focos y el tipo de atención que a menudo conduce a detenciones o asesinatos. Esta invisibilidad estratégica le ha permitido aprender en silencio todos los aspectos de las operaciones del cártel, desde la logística hasta el blanqueo de dinero, lo que le ha convertido en un formidable aspirante al liderazgo. Mientras los Chapitos han dirigido las operaciones del cártel con fuerza bruta e intimidación, el Flaco se ha centrado en crear alianzas y ampliar la influencia del cártel de formas más sutiles. Este contraste en los estilos de liderazgo está preparando el terreno para una lucha de poder que podría determinar el futuro del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, antaño una potencia unificada bajo el liderazgo conjunto de El Chapo y El Mayo, es ahora una casa dividida. Por un lado, están los Chapitos, que representan un enfoque más volátil y agresivo del liderazgo del cártel. Por otro, está El Mayo Flaco, que encarna los métodos estratégicos y cautelosos de la vieja guardia. Esta división es algo más que una simple diferencia en el estilo de liderazgo. Es una escisión fundamental dentro del cártel que podría desembocar en una guerra total. Con El Mayo fuera de juego, el delicado equilibrio que evitaba la implosión del cártel ha desaparecido. El potencial de violencia es alto, ya que ambas facciones compiten por el control, no solo de las operaciones del cártel, sino de su dirección futura. Si los Chapitos consiguen consolidar su poder, podemos esperar una continuación de las estrategias actuales del cártel: expansión agresiva, violencia de alto nivel y concentración en las rutas tradicionales de la droga hacia Estados Unidos.
Es probable que su enfoque provoque un mayor derramamiento de sangre, tanto dentro de México como en los países en los que se distribuye su droga. Por otro lado, si el Mayo Flaco logra superar a los Chapitos, el cártel podría dar un giro hacia un modelo de negocio más estratégico y diversificado. Uno de los factores más significativos que podrían determinar el resultado de esta lucha de poder es el papel de la tecnología. Los Chapitos han adoptado las redes sociales y los focos, pero su llamativo enfoque les hace más vulnerables a las fuerzas de seguridad. En cambio, el Mayo Flaco ha ido integrando discretamente la tecnología en las operaciones del cártel, lo que le convierte en un adversario más formidable. El uso que hace el Flaco de las comunicaciones cifradas, la tecnología blockchain para las transferencias de dinero y la IA para predecir los patrones de las fuerzas de seguridad representan una nueva era del crimen organizado. La corrupción siempre ha sido una herramienta en el arsenal del crimen organizado, pero el Mayo Flaco la ha elevado a la categoría de arte. A diferencia de los Chapitos, que recurren a sobornos y amenazas, el Flaco se centra en establecer relaciones a largo plazo con funcionarios corruptos. No se limita a comprar a políticos y agentes de la ley, sino que les ayuda a ascender en la escala de poder, asegurándose de que se conviertan en activos aún más valiosos para el cártel. A medida que se intensifica la lucha de poder entre los Chapitos y el Mayo Flaco, el futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo. El cártel se encuentra en una encrucijada y las decisiones que se tomen en los próximos meses y años marcarán su trayectoria durante las próximas décadas. Sin embargo, la situación sobre el terreno es aún más volátil de lo que parece a primera vista. Informes recientes sugieren que el cártel de Sinaloa, la facción leal a el Mayo Flaco, está persiguiendo y torturando activamente a miembros de la facción de los Chapitos en represalia por la detención de El Mayo. Los Chapitos, que parecían estar a punto de consolidar su poder, se enfrentan ahora a una feroz reacción. Miembros de su facción han sido secuestrados, torturados y, en algunos casos, asesinados de forma espantosa para enviar un mensaje claro. Los leales a El Mayo no se rendirán sin luchar. La campaña de tortura tiene tanto de venganza como de advertencia para quienes se planteen aliarse con los Chapitos. Si los Chapitos consiguen sobrevivir a esta embestida y salir victoriosos, es probable que continúen su agresiva expansión, pero con las cicatrices de este brutal conflicto marcando su estilo de liderazgo. Por otro lado, si la facción de El Mayo Flaco se impone, el cártel podría volver a una operación más estratégica y de perfil más bajo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ninguno de los dos bandos se imponga por completo. El cártel de Sinaloa podría fragmentarse aún más, con facciones más pequeñas y localizadas que tomaran el control de diferentes regiones, lo que llevaría a un periodo de inestabilidad prolongada. Esto haría que el cártel fuera más difícil de predecir y aún más difícil de combatir para las fuerzas de seguridad, ya que el mando centralizado que una vez dirigió sus operaciones sería sustituido por una estructura caótica y desarticulada. ¿Qué opinas de este vídeo del cártel de Sinaloa torturando a los Chapitos? Y en tu opinión, ¿quién ganará esta lucha de poder? Compártelo en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en las tarjetas de la pantalla para ver más historias escalofriantes. Cuídate y nos vemos en el próximo video.